Perfecto. Bueno, pues antes que nada, me gustaría agradecer al INSABI y al doctor Domínguez por esta iniciativa de acercarnos a la gente, digamos, a los profesionales de la salud que están en los distintos hospitales en el país, ¿no? Cabe la pena mencionar también que estos dos sesiones se realizan también en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y como ustedes ya vieron, pues este era el programa del día de hoy, que es las generalidades que dio el doctor Domínguez. Yo voy a hablar un poco del equipo de protección personal, más que en el contexto del quirófano, en el contexto de cómo cuidarnos a nosotros como personal de la salud. Y pensando en esto, pues esta creo que se fue una diapositiva que no justo... Eh, esto nació un poco como en Estados Unidos los cirujanos empezaron a actuar como formando equipos de respuesta rápida que resuelve cosas que se necesitan en los pacientes o problemas que tienen los pacientes en las áreas de COVID. Y a partir de esto nació, digamos, la idea de hacer estas sesiones, ¿no? La idea es que veamos el día de hoy qué procedimientos serían los que probablemente nos pidan realizar en los pacientes que tienen COVID, y por eso vamos a tener al doctor Hinojosa hablando de accesos vasculares, al doctor Peña, que es nuestro cirujano de tórax y nutrición, hablando de traqueostomía, y a Ale Huerva hablando de la colocación de sondas pleurales. Los invito de una vez a hablar, el próximo sábado hablaremos de cuáles son las cirugías que sí se deben de hacer y cuáles convendría mejor reprogramar. Hablar de lo que significa, digamos, el cuidado y lo que debemos de tener en cuenta dentro del quirófano. Y finalmente, aunque nunca creo que regresaremos a la normalidad o a lo que antes consideramos normal, pues cómo podríamos reiniciar nuestra práctica quirúrgica hospitalaria una vez que se disminuya la ola, digamos, de COVID, ¿no? Entonces, en los siguientes minutos yo voy a hablarles específicamente del uso adecuado del equipo de protección personal. Y aquí me gustaría que vieran en las siguientes diapositivas algo que tienen en común todas ellas, ¿no? Y que además tienen en común con esta imagen que ustedes están viendo. En general, lo que creo que sucede con el equipo de protección personal o con la utilización de los cubrebocas y de los guantes es que genera, como pueden ver aquí, pues una falsa sensación de seguridad. O sea, nosotros creemos que porque traemos el cubreboca o traemos los guantes no podemos contagiar o no podemos contaminarnos. Y este es el error más grande tanto del personal de la salud como de la gente en general en la calle, ¿no? De las personas de a pie, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo deberíamos de cuidarnos? Porque eso genera, pues, finalmente un problema eh, justamente con nosotros. Yo creo que dos o tres cosas que sí vale la pena mencionar es un poco dónde estamos nosotros como personal de la salud. Este es un estudio que acaba de salir en Nature hace un par de semanas, y que define y hace un análisis en dos hospitales en Wuhan de las zonas en donde podría haber más aerosoles con virus, pues sobre todo, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que las zonas en donde los médicos nos cambiamos, en donde nosotros tenemos nuestras oficinas, son zonas que son de alto riesgo. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron en ese momento es eh, sanitizar más las zonas sobre todo donde nos quitamos el equipo de protección y donde nos cambiamos, y con eso lograron disminuir este problema
en especial. Pero yo creo que eso habría que tomarlo en cuenta como personal de la salud. El otro es básicamente, y este es un estudio que acaba de salir también hace un par de semanas, que tiene que ver con el análisis de las características del personal de la salud que se ha contagiado con el virus. Y si ustedes se fijan, una de las cosas interesantes es que la mayor parte o sea, o casi el 50% del personal de la salud que se ha contagiado, no se ha contagiado en el hospital, se ha contagiado en la comunidad, en su casa o haciendo algún otro evento. Entonces, nosotros como personal seguimos teniendo riesgo afuera y eso también se nos olvida de repente. Y finalmente, el otro estudio que me gustaría enseñarles es básicamente si ustedes se fijan, esto es específicamente en residentes y creo que es importante para todos nuestros residentes que son finalmente los que están sacando, yo creo que la casta y hay que reconocerlo en todos los hospitales. Los anestesiólogos o los residentes de anestesiología son los de en urgencias y los cirujanos probablemente son el número más grande de residentes que se está exponiendo. Y la verdad es que los cirujanos en este estudio, por lo menos, si ustedes se fijan, solamente el 3% realmente se confirmó como casos con infección. El 6% se presumió que sí tenían. Entonces, en realidad, creo que si hacemos un buen trabajo de cuidado, tenemos un chance de infectarnos relativamente bajo. Si ustedes se fijan, los anestesiólogos y la gente en las urgencias tienen más posibilidad de infectarse que nosotros. Entonces, creo que todo debe de estar alrededor de la idea de cuidarnos como personal de la salud, sin duda, y también evidentemente cuidar al paciente. Y en esto quiero ser enfático. Hay estudios que demuestran que cuando se operan pacientes que son asintomáticos pero que ya están contagiados, el porcentaje de mortalidad aumenta hasta casi al 20%. Entonces, casi todos esos pacientes van a tener neumonía y van a tener una forma grave y tiene que ver también con el trauma quirúrgico y el evento que genera inmunosupresión en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esto. La próxima semana veremos un poco más a detalle cómo funciona el asunto de entrar a los quirófanos y cómo debemos de cuidarnos, pero esto es solo para entender que las emergencias no va a haber mucho para dónde movernos, las vamos a tener que operar y yo creo que todas deberíamos de pensarlas eh, como potencial de infección. Entonces tendríamos que tratar a todos los pacientes como COVID positivos y tendríamos que tener el cuidado y la protección suficiente, entendiendo que en algunos lugares probablemente no tengamos todos los recursos, pero sí por lo menos tratar de adaptar lo más que se pueda a esto. Y digamos, ellos definen urgente como la posibilidad, médicamente necesaria, pero con posibilidad de retrasar. Y ahí lo que siempre habría que pensar es que hay mecanismos que nos pueden hacer retrasar una operación y no necesariamente hacerla en el momento de más crisis en los hospitales, ¿no? Y a eso habrá que adaptarlo a cada hospital, pero poniendo un ejemplo rápido, que generalmente se nos olvida la posibilidad de hacer una colecistostomía percutánea que podría resolver el problema de una colecistitis aguda a un paciente sin necesidad de llevarlo a quirófano en ese momento, retrasar la operación durante durante varias semanas y después hacer una operación electiva con una posibilidad de contagio para todos completamente diferente, por ejemplo, ¿no? Ya entrando en especial en el equipo de protección personal, el equipo de protección personal está definido básicamente como aquel que es el estándar que normalmente utilizamos en quirófano, que todos ustedes cirujanos conocen perfectamente bien. El equipo de protección completo que incluiría gogles y una máscara y que cambiaría probablemente a una mascarilla N95, que ese es uno de los problemas más importantes que estamos teniendo en México. Y finalmente, el que se llama
los americanos llaman enhance, o en el que se usa incluso un overall completo y se necesita utilizar una máscara de mucho mejor, de estas EP99, que son mucho más seguras, digamos, ¿no? Yo creo que esto es importante entenderlo como que en especial se utiliza con el ébola, que no se transmite de la misma manera que el COVID. Entonces, en principio, los epidemiólogos y los infectólogos no lo recomiendan de la misma manera, y además la utilización del overall generalmente es mucho más compleja. Entender que entre más complejo sea lo que estamos utilizando como equipo, es mucho más difícil. Acaba de salir un artículo bastante interesante sobre la propuesta de las guías de cómo proteger al personal de salud de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Y ellos, de alguna manera definen los escenarios en los que en el escenario no tienen una deficiencia, no tienen una crisis de recursos, y en los que tienen una crisis de recursos, y cómo podríamos adaptarnos cuando tenemos una crisis de recursos, e incluso pensando en que no tuviéramos más que el cubrebocas quirúrgico, cómo deberíamos de cubrirnos para no tener este problema. Dentro de las recomendaciones, pues sin duda que que la recomendación más importante, cualquiera que tenga que acercarse o manejar a un paciente que tenga COVID, deberíamos de utilizar una N95 y una protección ocular. Sin embargo, cuando hay contingencia, como ustedes pueden ver, y cuando tenemos deficiencia de estos respiradores, podríamos utilizar las máscaras quirúrgicas. Y aquí, siempre y cuando también sigamos lo que vamos a ver un poco más adelante. Las otras recomendaciones es que específicamente ellos no, aunque tengamos recursos y dinero, no recomiendan o no necesitamos utilizar doble guante siempre y cuando sepamos cómo utilizar solamente un guante. En general, creo que la tendencia en quirófano para casi todas las enfermedades potencialmente infectantes es utilizar doble guante, y aquí yo creo que habría que aterrizar en cada uno de los hospitales porque ustedes saben que igual y no tenemos todos los recursos necesarios, y tampoco hay una recomendación especial para los cubrezapatos, digamos. Ellos tampoco piensan que el hecho de cubrirse los zapatos va a disminuir el contagio de esta enfermedad. Eso es importante porque en la mayor parte de las guías, en especial de quirófano, pues son un poquito contradictorias. Yo creo que en quirófano siempre vamos a usar cubrezapatos, eso es lo habitual en los hospitales en México. Sí es una recomendación importante el tener una protección para los ojos, y aquí probablemente la utilización de gogles o la utilización de una careta completa puede ser lo mejor. Creo que cabe la pena mencionar que los lentes normales de prescripción no se consideran equipo de protección y no deben de tomarse en cuenta de la misma manera. Si ustedes utilizan anteojos normalmente, pues probablemente las caretas completas serían un poco más cómodas que los gogles, pero es muy importante utilizar equipo de protección en los ojos. Como habíamos platicado, los guantes y las batas son muy importantes en ese sentido. Hay que utilizarlas en todo momento, y en quirófano pues todos en realidad utilizamos batas, que ahí la diferencia es que son estériles para el procedimiento quirúrgico, y en las áreas de COVID normalmente no necesitan ser estériles, ¿no? Y las máscaras completas se deben de utilizar en todos aquellos pacientes en los que hay una potencial o que el riesgo de aerolización es mucho más importante, y aquí evidentemente todos los procedimientos de quirófano tienen ese riesgo pequeño, y sobre todo en la parte de anestesia y los procedimientos que tienen que ver con la cara, el cuello,
y el pulmón. Ahora hay toda una discusión sobre si los restos de los líquidos corporales tienen o no tienen la presencia de virus y si esto podría contaminar al equipo quirúrgico, y la verdad es que eso todavía no queda muy claro, pero se recomienda en todo caso, si vamos a hacer cirugía laparoscópica, y lo veremos la semana que viene, la utilización de filtros que permitan que la evacuación del gas que se utiliza, no sé, el CO2, no ponga en riesgo a la gente en el quirófano. Y sin duda que la utilización de las mascarillas N95 es muy importante. Esto es lo que se recomienda en el instituto, dependiendo de lo que ustedes van a hacer con los pacientes, y habría que considerar que en quirófano en realidad todos los pacientes que vamos a manipular estarían dentro de estos dos últimos rubros que tienen que ver con casos sospechosos o confirmados y que no tienen un riesgo de aerolización y que tienen un riesgo de aerolización, y aquí sí yo cambiaría la utilización del N95 de ser posible en todos los procedimientos quirúrgicos. Una de las cosas que uno tiene que hacer, por desgracia, es cuidar el cómo vamos a utilizar estos equipos de protección, y en general, a pesar de que nos guste tener barba, nos guste tener el cabello largo, pues lo ideal sería que nosotros también nos protegiéramos quitándonos lo más que se pueda el cabello y el pelo del cuerpo, ¿no? Como les decía, yo creo que lo más importante es el orden y el proceso en el que nosotros hacemos tanto la colocación como el retiro del equipo de protección. Y en todo momento, lo más importante es siempre la higiene de manos entre cada uno de los pasos. Todos los pasos necesitan tener una higiene de manos entre cada uno de ellos, ¿no? El orden en el que normalmente debemos de hacer la colocación es, como habíamos platicado, higiene de manos, la colocación de la protección respiratoria, higiene de manos, la colocación de la protección ocular, y ahí hacer una pequeña pausa y asegurarnos de que esta protección ocular no se empañe y no limite nuestra visión, que eso es importante. Nuevamente, higiene de manos, la colocación de la bata, y aquí en este momento lo vamos a ver un poco más adelante, es el momento en el que nosotros como personal de la salud en el quirófano haríamos el lavado quirúrgico formal y la colocación de una bata estéril. Y ahí, antes de colocarnos la bata, si nosotros quisiéramos usar doble guante, sería utilizar primero el guante por debajo, colocar la bata y después el siguiente guante. Y finalmente, nuevamente, en quirófano, la colocación de los guantes que ustedes ya saben cómo. Para los cirujanos es importante, estas dos fotografías lo que tienen, lo que estamos tratando de mostrarles es que esta es la zona, lo que se ve en color, digamos, iluminado, es la zona que normalmente nosotros consideramos, una vez que cerramos los campos quirúrgicos, como el área estéril. Pues toda esta zona, es decir, el frente de nuestro cuerpo, sobre todo el pecho, la cara y toda esta zona, es lo que va a ser finalmente la zona de más exposición a los aerosoles y a los virus, y así lo tenemos que entender, y esa es la zona que tenemos que evitar de tocar, de cuidar, de tocar y de cuidar a la hora de quitarnos el equipo de protección personal. Eso es fundamental. Entonces, ojo, recordar que cuando tenemos el equipo de protección y tenemos los guantes colocados, pues desinfectar los guantes igual que si nos desinfectáramos las manos es obligatorio, y es una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, es desinfectar los guantes. Después, lo recomendable es retirarnos la bata, volver a hacer una higiene de las manos o de los guantes, y aquí es importante, hay dos maneras de hacerlo: una manera en la que retiramos la bata y nos quedamos con los guantes colocados, y otra manera en la que retiramos la bata y los guantes de la misma manera. Lo importante cuando hacemos esto es no tocar la parte externa de los guantes y retirarnos los guantes
como les decía, sin tocar en efecto la parte externa. Nuevamente, higiene de manos o higiene de los guantes, retirar el equipo de protección ocular, nuevamente higiene de manos, retirar el equipo de protección respiratoria y nuevamente higiene de manos. Eso es, creo que, las cosas importantes. Aquí me gustaría enseñarles el video que nosotros en conjunto con el INSABI realizamos justo para la colocación el equipo de protección. Ojo, este no es el equipo de protección como habíamos quedado de quirófano, esto es para todo el personal, pero creo que vale la pena verlo. Nuevamente, antes de colocarlo, es importante hacer una higiene de manos, y aquí la higiene de manos que recomendamos es una higiene mucho más profunda, se parece casi a un lavado quirúrgico formal, y que debe de incluir las uñas y por lo menos las muñecas en todo momento. En el quirófano no necesito yo decirle a los cirujanos cómo deben de lavarse. Entonces, nuevamente se va a colocar primero el equipo de protección respiratoria, después nuevamente una eh, higiene de manos. Es importante asegurarnos que si cuando estamos utilizando este equipo de protección respiratoria, que el sellado de este equipo es correcto. Es decir, que cuando nosotros inspiramos, la mascarita o el respirador se comprime, digamos, y que esto es fundamental para que nosotros tengamos protección. Posteriormente, la colocación de la bata quirúrgica en principio es diferente. Ahora vamos a ver un video un poquito más adelante. Recordar que la parte anterior va a ser siempre la parte que está expuesta a los aerosoles, entonces esa la tenemos que manejar de una forma especial. Y posterior a la colocación de todo el equipo y de los guantes, entonces entraremos al área COVID en el caso necesario, o en el quirófano. Es importante, y lo veremos también la semana que viene, una de las cosas que se ha recomendado en forma, digamos, y que hay que subrayarlo, es que no haya, de preferencia tengamos un quirófano bien dedicado al COVID, que tengamos todo lo que se va a necesitar dentro del quirófano antes de empezar, que una vez que se comience el procedimiento ya no debemos de estar entrando y saliendo por material ni por nada que se necesite, digamos, adentro. Y en términos de la anestesia, lo recomendable es que el equipo de anestesia, y que sea lo menos posible, esté en el quirófano solos mientras hacen la intubación y la extubación, y esto por lo menos unos 10 a 15 minutos antes de que el resto del equipo quirúrgico entre a ya hacer el procedimiento, y que se salga justo antes de que comience la extubación. Eso es fundamental y lo veremos también la semana que viene. Aquí, como ustedes pueden ver, esta es la manera de retirarse el equipo de protección, y nuevamente la idea es tratar de no tocar, y ahora sí ya la parte anterior de la bata, y aquí tratar básicamente de tomar la bata con mucho cuidado en las zonas en donde tuvimos contacto, ¿no? Ahí, si se fijaron, los puños eran los que estaban por dentro de los guantes, entonces es una zona un poco menos riesgosa. No tocamos la parte anterior, lo doblamos de tal manera que todo lo externo ya quede hacia adentro, y nuevamente hacemos nuestro lavado o nuestra higiene de manos, y después, como hemos quedado, el resto del equipo. Yo creo que por obvio de tiempo voy a seguir adelante para hacer los otros videos. Una de las cosas más importantes de esto es dos recomendaciones fundamentales. Una es: no hay prisa, hay que tomarse todo el tiempo necesario para quitarse el equipo de protección. No son carreras, es al revés. Esto es lo más importante de todo lo que nos va a proteger a nosotros.
que tenemos que hacer higiene después de cada paso, y es mejor lo que los americanos llaman como el body dressing, que es que siempre, si puede haber alguien que vigile cómo lo estamos haciendo y que nos ayude, es mejor. Otra de las cosas importantes es que el traslado es fundamental. No podemos trasladar al paciente con el equipo que utilizamos durante el quirófano. Entonces, si van a participar en el traslado del paciente hacia las áreas de recuperación especiales para COVID, o hacia los cuartos donde están los pacientes, o hacia la terapia intensiva, deben de desvestirse en la forma que ya vimos y luego volverse a vestir. Fíjense cómo los personales de la salud está haciendo un movimiento importante, que es retirándose, alejando el equipo que estamos quitando. Eso es fundamental. Sí, es muy importante que tengamos ese cuidado siempre, y que las zonas en donde nos desvestimos, sobre todo, tengan estos espacios en donde podemos dejar el equipo contaminado y el equipo que se puede reutilizar, como los gogles, o en algunas áreas como lo están haciendo ahora en el instituto, reutilizar, si se puede, los respiradores N95, aunque no es lo más recomendable, creo que es importante tenerlo en cuenta. Bien, esto es un poco lo que ya hemos visto en el resto de los videos. Otra vez hay que hacerlo con cuidado y tomar en cuenta que la parte externa es la que está contaminada, y que eso deberíamos de intentar no tocarlo, ¿no? Nuevamente podemos retirarnos la bata sin necesariamente retirar los guantes, y posteriormente retirarnos los guantes. Aquí nuevamente, y otra vez lo enfatizo, en cada uno de los pasos hay que volver a hacer higiene de manos o higiene de los guantes, que sería exactamente lo mismo. Voy a pasar a las siguientes. Estas son otras recomendaciones de otras asociaciones, y solamente en los últimos 2 minutos recordarles que debemos de tener este tipo de pensamiento de protección desde que salimos de casa al trabajo, en todo momento. Entonces tenemos que limitar el número de fomites, olvidarse de los anillos, de las cadenas, de los relojes, siempre empacar nuestras cosas e intentar dejar lo más posible en casa para no tener, regresar con fomites. Hacerlo todo en una mochila sería lo ideal. No llevar termos y estas cosas al trabajo, tratar de usar cosas, por desgracia, aunque ahorita contamina más, pues utilizar las cosas desechables, y todo el tiempo recordar la higiene de manos. En el hospital es importante tener en cuenta que valdría la pena tener una protección con el cabello, que lo ideal sería cambiarnos los zapatos de calle y utilizar unos zapatos especiales en el tiempo que estemos en el trabajo. Recordar que si tenemos nuestro uniforme muy largo y se arrastra, eso va a contaminarlo. Evidentemente, ni las batas ni las corbatas están indicadas en este momento, y tratar de no utilizar el teléfono cerca de la cara, sino tratar de utilizarlo en modo de altavoz, ¿no? Estas son probablemente de las recomendaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta, y acordarnos que todo lo que utilicemos hay que estarlo desinfectando en todo momento. Antes de salir de casa sería importante cambiarnos los zapatos, removernos el equipo, digamos, nuestro uniforme con cuidado, sin tocar la parte externa, y si es posible en las áreas de trabajo, y se puede, tomar un baño antes de salir de casa, sería lo ideal. De hecho, una de las recomendaciones importantes después de una cirugía en estos tiempos de COVID sería tomar una ducha, un baño después de haber hecho la cirugía. Recordar que también los, digamos, vehículos donde vamos y regresamos son un lugar que pueden ser fomites, y hay que tener en cuenta esto y estarlos sanitizando lo más posible. Bien, pues creo que hasta aquí es mi participación del día de hoy.